La escena del primer episodio de la serie Desastre comenzó con el desfile de moda conceptual rock and roll de Peyami, un sastre. Peyami se ganó el aprecio de los invitados con la ropa única que presentó al desfile de modas. Su éxito fue celebrado con aplausos. Se celebró una fiesta después del desfile de modas. La fiesta continuó en la casa de Peyami. Mientras Peyami está charlando con su amiga Dimitri, que se está despidiendo de la soltera, le informa a su asistente Suzy Peyami que su abuelo ha muerto. Peyami toma el primer avión a Kars, donde nació y creció. Con tristeza envía sus condolencias a su abuela. En estas escenas de la serie, somos testigos de la historia de Peyami. El padre de Peyami estaba mentalmente enfermo. Cuando Peyami era pequeña, sus compañeros de escuela siempre bromeaban diciendo que tu papá está loco. Un día, tal incidente ocurrió nuevamente en la escuela. Peyami se acercó a su abuelo llorando y le dijo a su abuelo, abuelo, desearía que fueras mi padre, entonces no se burlarían de mí. Por favor, envíame lejos de aquí, para que nadie sepa que mi padre está loco, gritó. Su abuelo no podía permanecer indiferente a las palabras de Peyami y envió a Peyami a Estambul para reunirse con sus amigos de confianza. Peyami recordó su infancia, sus ojos se llenaron. Por la noche, su abuela le dijo a Peyami, ya no podemos quedarnos aquí, así que vamos a Estambul contigo. Peyami no pudo rechazar la petición de su abuela y se mudaron juntas a Estambul. Peyami tenía un área especial preparada para su padre en la casa y comenzó a buscar un cuidador especial para él. Peyami estaba muy nerviosa porque su orden de vida se interrumpió, por lo que prefirió estar más ocupada con su trabajo. Se acercaba el día de la boda del mejor amigo de Peyami, Dimitri. Así que Peyami llegó a la casa de Dimitri, que estaba despotricando contra todos por tensión para conseguir un último ensayo. Después de una agradable conversación con la familia de Peyami, Dimitri tomó medidas del yerno de Dimitri. La madre de Dimitri, Lea, dijo, Peyami, mientras estás aquí, desearía que pudiéramos tener un último ensayo para su vestido de novia. Dimitri dijo que puede tomar medidas si les vendamos los ojos. Peyami miró a Dimitri y a su madre con sorpresa, sonriendo. Lea dijo, no te rías, Peyami. Esta es nuestra tradición. Ningún hombre puede ver a la novia con un vestido de novia antes de la boda. Dimitri dijo, ya que eres tan buen sastre, toma medidas con los ojos cerrados y veamos. Peyami encontró esta tradición absurda, pero aceptó que le vendaran los ojos. Dimitri subió a la habitación de la mujer con la que se iba a casar, Svet. Dimitri había encerrado a Svet en un cofre. Cuando abrió la tapa del cofre, Svet apenas podía respirar y estaba aterrorizada. Dimitri en broma arrastró a Svet por el brazo y las llevó al fregadero, se lavó la cara con las manos, la hizo sentarse en la cama y dijo, «¡Qué suerte tienes!». A continuación, Peyami ve a ver, el cazador Yetek de Estambul, está esperando para tomar la medida de su vestido de novia. Vamos, ponte tu vestido de novia, baja las escaleras. Mientras tanto, dejemos que estos eventos permanezcan entre nosotros. A nadie se le dice lo que pasó entre marido y mujer, dijo con una sonrisa. Bajó las escaleras con su vestido de novia y cubriéndose el velo sobre la cara. Los ojos de Svet estaban rojos por el llanto. Peyami tomó las medidas del vestido de novia de Svet con los ojos vendados. Peyami cortésmente le dijo a Svet que su trabajo estaba hecho. Svet regresó a su habitación sin siquiera decir gracias. Peyami abrió los ojos, sonrió y estaba a punto de ir tras Svet cuando sonó el teléfono, y Suzy recibió la noticia de que el padre de Peyami recibiría una niñera de la compañía. Peyami se puso nervioso y advirtió severamente a Suzy que no se lo hiciera saber a nadie. Cuando Peyami se fue a casa por la noche, su padre estaba teniendo una crisis. Al día siguiente, Peyami se dirigía al trabajo cuando recibió la noticia de que había llegado una niñera para su padre. Fue al pasillo para reunirse. La cuidadora que vino fue la propia Svet. La primera parte terminó con esta sorprendente escena.